Hola jóvenes, espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, espero que hayan descansado y nos volvemos a encontrar, ¿no es cierto?, en una nueva clase de química de disoluciones. En esta oportunidad vamos a trabajar con las unidades químicas de concentración. Eh, los conceptos clave en esta oportunidad son los siguientes. Vamos a hablar del número de Avogadro, vamos a hablar del mol, vamos a hablar de las masas molares y por último vamos a hablar de las unidades químicas de concentración. Vamos con el número de Avogadro. Bueno, el número de Avogadro, ¿no es cierto? Se propuso, ¿no es cierto? Porque la materia había que cuantificarla. La materia, ¿no es cierto?, está formada por átomos y los átomos no se pueden ver, por lo tanto, son tan pequeños que había que darle un valor a la materia. Y es por eso que se introdujo, ¿no es cierto?, el concepto de número de Avogadro. Y ese número de Avogadro es gracias a este señor, Amedeo Avogadro. En honor a él, ¿no es cierto?, se propuso, ¿no es cierto?, este número. Bueno, él fue el que, ¿no es cierto?, propuso esta ley, propuso este número para poder cuantificar la materia, los átomos en otras palabras. Ahora, este valor, ¿no es cierto?, es un valor fijo, este valor es 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Qué significa el 6,02 por 10 elevado a 23? Todo depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de átomos, significan átomos. Si de moléculas, significan moléculas, si iones, iones, partículas, ¿no es cierto? Por lo tanto, si me dicen, cuando hablamos de átomos, yo digo 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿De qué, por ejemplo? De hierro, de calcio, de nitrógeno, oxígeno. Y si hablamos de moléculas, yo digo 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de qué? Agua, puede ser dióxido de carbono, amoníaco y así sucesivamente. Ahora, este valor también se relaciona con el mol. El mol es una unidad, ¿no es cierto?, que mide la materia. El mol, ¿no es cierto?, es la unidad en química, ¿no es cierto?, que utilizamos para medir. Ahora, el mol se relaciona también con el número de Avogadro y también se relaciona, ¿cierto?, directamente con la masa de ¿quién? De los átomos, que esta es la masa atómica, o de las moléculas, que es la masa molar. También, ¿no es cierto?, el mol se relaciona con los gases. Por lo tanto, un mol equivale a 22,4 litros de ¿qué? De gases. Y aquí esta parte no la vamos a tocar. Es para que ustedes, ¿no es cierto?, más o menos sepan, ¿no es cierto?, la equivalencia, ¿no es cierto?, en este caso del mol y del número de Avogadro. Por lo tanto, en un mol hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas o iones o partículas. Esa es la relación que tienen que tener claro ustedes. Lo vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, a medida que vamos avanzando en la clase. Acá vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con alguna equivalencia para que a lo mejor les siga quedando claro, ¿no es cierto?, el concepto de mol relacionado con el número de Avogadro. Yo tengo acá 4 sustancias químicas. ¿Ya? Este es el elemento azufre, el elemento hierro, el elemento zinc y la molécula de agua. Aquí yo tengo elemento, 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 compuesto. Átomo, 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 molécula. ¿Ok? Por lo tanto, en un mol de azufre hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Cuando yo hablo de elemento, tengo que relacionarlo con los átomos. Ahora, el azufre, ¿no es cierto?, por tabla periódica, por tabla, su masa atómica es de 32 gramos. ¿Ya? El número másico o masa atómica son 32 gramos. El hierro, que es otro elemento químico, dice que en un mol de hierro hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro, cuya masa son 56 gramos. El zinc, que es otro elemento químico, también, ¿no es cierto?, en un mol de zinc hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de zinc, de masa 65,5 gramos. Y aquí en el caso del agua, yo digo que en un mol de agua hay 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Aquí yo cambio átomos por moléculas. Y el agua, no sé, también se puede masar. También se puede determinar la masa del agua, en este caso la masa molar del agua. Y esa masa es de 18 gramos. La vamos a ver en un ejercicio más adelante cómo se determinan las masas molares, o vamos a recordar ustedes, ¿no es cierto?, materia de primero medio.
Lo que les tiene que quedar claro que es cuando yo hablo de un mol, es igual a 6,02 por 10 elevado a 23. Y si yo hablo de 2 moles, este valor se multiplica por 2. Y si digo medio mol, este valor se divide por 2. Eso es lo que tienen que tener claro ustedes, la equivalencia, ¿no es cierto?, entre el mol y el número de Avogadro. Ahora, recuerden ustedes que a partir de la tabla periódica, en la tabla periódica yo puedo sacar todos los valores de las masas atómicas. Aquí ustedes tienen que trabajar con la tabla periódica. Esta tabla periódica la van ustedes a tener, ¿no es cierto?, en el trabajo que van a hacer, el formulario que se les va a hacer llegar, ¿ya? El módulo de química. Recuerden, dos propiedades importantes de los elementos, el número atómico y la masa atómica o número másico, ¿ya? Por lo tanto, el número atómico identifica los elementos químicos. Yo sé que el calcio, su número atómico es 20, nadie más puede tener un Z20, ¿ya? Es la identificación de los elementos químicos. Pero acá, ¿no es cierto?, está la masa atómica. Con esta vamos a trabajar. Por lo tanto, ustedes tienen que trabajar con las masas atómicas. Aquí yo no les voy a pedir que se aprendan las masas atómicas, pero cuando uno empieza a trabajar, solito se va recordando las masas atómicas. Para eso van a tener la tabla periódica. Por lo tanto, las masas atómicas, si ustedes observan acá, no son números enteros como el Z. Por ejemplo, el litio 6,9, ¿ya? El potasio 39,1, el cobre 63,5, el silicio 28,1. Por lo tanto, estos valores, si yo les doy, digamos, les paso la tabla periódica, ¿no es cierto?, o se la entrego para que ustedes trabajen en una guía, ustedes tienen que sacar los valores de la tabla que yo les voy a dar, que les voy a entregar a ustedes. Bueno, antes de seguir, ¿no es cierto?, avanzando, hay que ir recordando algunos conceptos, ¿ya? Aquí hay que recordar el concepto de mol, el N. El mol se identifica como N, ¿ya? Por lo tanto, el mol, ¿no es cierto?, es el número de moles de soluto en una disolución. El mol, ¿cierto?, se puede determinar como a partir de la masa, que se mide en gramos, dividido, esta rayita significa división, dividido por la masa molar. M y M corresponde a la masa molar del soluto. Por lo tanto, ¿cómo se saca la masa molar? Se saca a partir de las masas atómicas, lo que yo les decía anteriormente, y para eso necesitamos la tabla periódica. Por lo tanto, la suma de las masas atómicas de todos los átomos que participan de una molécula, o de un átomo, ¿no es cierto?, esa es su masa molar. Veamos ejemplos que yo les decía. Yo tengo acá 3 sustancias químicas. Vamos con el agua. Primero con el agua. Fíjense acá, el agua tiene una fórmula que es H2O, por lo tanto los compuestos se identifican a partir de su fórmula química. Y la fórmula me entrega la siguiente información. Me dice que el agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Aquí no aparece nada, pero usted imaginariamente tienen que pensar que es 1. Entonces, identifico los átomos. Digo, hidrógeno, 2 átomos, oxígeno, 1 átomo. Ahora, ¿cómo saco la masa molar? La masa de la molécula. Para eso tengo que tener las masas atómicas. Y es por eso que están aquí, ¿no es cierto?, las masas atómicas. Entonces, el hidrógeno, su masa atómica es de 1 gramo y el oxígeno es 16 gramos. Entonces, ¿qué hago acá? El hidrógeno, sus 2 átomos de hidrógeno, lo multiplico por su masa atómica. Entonces digo 2 por 1, 2. El oxígeno, como tengo un solo átomo, lo multiplico por su masa atómica. Digo 1 por 16, 16. ¿Qué hacen luego? Suman los dos valores. Entonces dicen 2 más 16, 18. Y es por eso que el agua, la masa atómica del agua, perdón, la masa molar del agua, la masa molecular del agua, 18 gramos. ¿Qué me dice esto? Que en un mol de agua, en un solo mol, hay 18 gramos. Y en 2 moles, el doble, 36. Y en medio mol de agua, la mitad, 9 gramos. Nos vamos al siguiente ejemplo. Yo tengo acá otro compuesto inorgánico, ya este es un hidróxido, una sal, materia primero medio. Fíjense cómo se va determinando, ¿no es cierto?, en este tipo de fórmula. Yo tengo acá un paréntesis y hay un 2 afuera. Por lo tanto, de calcio, aquí hay uno solo. Fíjense acá, hay un solo átomo de calcio.
Acá, ¿no es cierto?, tengo el 2. Este 2 multiplica hacia adentro. Siempre un número que esté afuera del paréntesis multiplica hacia adentro. Significa que este 2 me dice que hay 2 átomos de oxígeno y también me multiplica el hidrógeno. Significa que hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces me voy acá. De calcio, 1 átomo. De hidrógeno, 2 átomos. De oxígeno, 2 átomos. ¿Qué hago ahora? Saco los valores, ¿no es cierto?, de las masas atómicas y digo que el calcio, su masa atómica es 40. Entonces digo 1 por 40, 40 gramos mol. El hidrógeno son 2 átomos, lo multiplico por su masa atómica, que es 1. Digo 2 por 1, 2. El oxígeno tengo 2 átomos y lo multiplico por su masa atómica, 16 por 2, 32. Sumo. Y aquí me da, ¿no es cierto?, 74 gramos mol. Entonces vuelvo a repetir que en un mol hay 74 gramos ¿de qué? De esta sustancia, de hidróxido de calcio. En un mol hay 74 y en 2 moles el doble de esto. Aquí ustedes tienen que tener su calculadora a mano. Vamos con el tercero. Tengo nuevamente otra sustancia inorgánica, es una sal, ¿ya? Entonces vamos viendo las cantidades de átomos. Fíjense bien, acá el aluminio, hay 2 átomos de aluminio. Hay un paréntesis nuevamente. Este 4 es del oxígeno. El azufre me dice que hay 1. Aquí imaginariamente tienen que pensar que hay 1. Y hay un 3 aquí afuera. Por lo tanto, el 3 multiplica hacia adentro, multiplica el 1 y multiplica el 4. Entonces, ¿cuántos átomos tengo acá? De aluminio tengo 2. De azufre tengo 3. Y de oxígeno tengo 3 por 4, 12. Entonces, ¿qué hago ahora? Aquí, ¿no es cierto?, voy a multiplicar por cada masa atómica. El aluminio es 27, por lo tanto digo 2 por 27, 54. El azufre son 3 átomos de azufre y cada átomo de azufre masa 32, por lo tanto digo 3 por 32, 96 gramos mol. Y el oxígeno son 12 átomos de oxígeno y lo multiplico por su masa atómica, es 16. Entonces digo 12 por 16, 192. Sumo 54 más 96 más 192 y eso me da 342. Entonces en un mol de esta sustancia hay 342 gramos. ¿Ya? Ahora, ¿qué les puedo preguntar también en un formulario? En la molécula de agua, ¿cuántos átomos en total hay? 3. Tengo 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno, 3. En la molécula de hidróxido de calcio, ¿cuántos átomos en total tengo? Tengo 1 de calcio, ¿no es cierto?, 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno, en total 5 átomos. Aquí, ¿cuántos átomos tengo en total? Tengo 2 más 3 son 5, más 12 son 17 átomos. ¿Se fijan? Así se van sacando las cantidades de átomos. Seguimos. Fíjense acá que yo les voy a presentar otro tipo de fórmulas químicas. Existen diferentes tipos de fórmulas. Se los presento para que ustedes las vayan reconociendo, ¿ya? Porque después de disoluciones viene química orgánica. Y ahí vamos a trabajar mucho con fórmulas. Yo tengo acá una fórmula química, ¿ya? Fíjense bien esta fórmula química. A lo mejor la han visto alguna vez, ¿no es cierto?, este tipo de fórmula. Fíjense acá que aquí me dice carbono, 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 hidrógeno, 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 hidrógeno. Si ustedes se ponen a contar, ¿no es cierto?, yo puedo decir, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Y digo C5. ¿Cuánto hidrógeno hay? Tengo 3, 5, 7, 9, 12. ¿Te fijas? Entonces digo H12. Entonces ahora, ¿no es cierto?, digo, carbono es igual a 5 átomos. De hidrógeno tengo 12 átomos. Entonces, ¿qué hago ahora, no es cierto? Voy, ¿no es cierto?, y me voy a la tabla periódica a sacar los valores. Entonces, como yo me lo sé de memoria, pero ustedes no, se los estoy mostrando para que los vean. Entonces digo, ¿el carbono cuánto vale? 12. Entonces digo 5 por 12.
y después digo 12 átomos de hidrógeno por 1, porque vale 1, ¿no es cierto?, el valor del hidrógeno. Entonces multiplico 12 por 5, 60. 12 por 1, 12. Entonces pues sumo 60 más 12, 72 gramos mol. Significa entonces que esta molécula, ¿ya?, que es un hidrocarburo, ¿ya?, porque tiene carbono e hidrógeno, su masa molar es de 72 gramos mol. ¿Se fijan? Respuesta 72 gramos mol. Vamos con otro tipo de fórmula. Acá, ¿se fijan? Lo mismo. Yo acá, ¿no es cierto?, voy a contar los carbonos. Ya, sé cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4. Digo C, 4. Hidrógenos tengo 3, 5, 7, 10. Y lo mismo, entonces digo carbono, 4 átomos. Y el hidrógeno, 10 átomos. Entonces multiplico por el valor del carbono. ¿Cuánto vale el carbono? ¿No es cierto? Nuevamente, ¿no es cierto?, el carbono, ya el ejercicio anterior lo teníamos, 12. Y el hidrógeno, 1. Entonces digo 12 por 4. ¿Cuánto me da 12 por 4? ¿Cuánto es eso? 48, ¿no es cierto? Y 10 por 1, 10. Entonces me suma 58 gramos mol. Significa que en un mol de esta sustancia química, que es otro hidrocarburo, ¿cierto? En un mol de esta hay 58 gramos. ¿Sí? Vamos a ver si estamos bien. 58 gramos mol. Y nos vamos por último a este tipo de estructura que también se los voy a presentar, porque también viene en el formulario este tipo de fórmula, ¿ya? Fíjense acá. ¿Qué les interesa a ustedes saber? Solamente identificar los elementos químicos. Estas rayitas se llaman enlaces químicos, enlace doble, simple, ya, esto es enlace químico. Me imagino que lo vieron en octavo básico. Bueno, ¿cuántos carbonos hay acá? Este es un hidrocarburo, este es el benceno. Tengo carbonos, digo, carbonos, ¿cuántos tengo? Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos a borrar aquí un poquito porque se me... ¿Ya? Entonces, tengo 6 carbonos. 6 carbonos. ¿Hidrógenos cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. H, 6. Ya, entonces identificamos los carbonos y los hidrógenos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces decimos, vamos a ir sacando los carbonos. Entonces digo que de carbono tengo 6 átomos. Y esos carbonos los multiplico por el valor del carbono, digamos, la masa atómica del carbono, que son 12, ¿no es cierto? Digo 12 por 6. ¿Cuánto es 12 por 6? 72 gramos mol. Y de hidrógeno tengo 6 átomos por 1. Entonces me da 6 gramos mol. Y sumo 72 más 6 me da 78 gramos mol. Por lo tanto, acá, ¿no es cierto?, en un mol de este compuesto, que es un hidrocarburo también, todos estos tres son hidrocarburos, química orgánica, como les dije que nos vamos a ver en la próxima unidad. Significa que en un mol de esta sustancia hay 78 gramos, en un mol de esta sustancia hay 58 gramos, en un mol de esta sustancia hay 72 gramos. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas hay? 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas y 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Recuerden, en un mol hay 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Por qué moléculas? Porque estos son compuestos químicos. Compuesto, compuesto, compuesto. ¿Ya? Y los compuestos están formados por moléculas. Seguimos.
Nos vamos con las unidades químicas. Bueno, las unidades químicas, ¿no es cierto?, las vamos a ver superficialmente. Ya vamos a trabajar general, bien general, ¿no es cierto?, bien superficial, lo que es la molaridad, lo que es la molalidad y lo que es la fracción molar. Ya me faltó fracción molar ahí. La molaridad, ¿no es cierto?, se simboliza con la letra M mayúscula. Ahora, ¿qué nos dice la molaridad? Que es una unidad química. Aquí, si ustedes observan, si ustedes me han escuchado durante la clase, yo he hablado del mol. Las unidades químicas involucran el mol, ¿ya? No así las unidades físicas, ¿no es cierto?, que vimos porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, que involucraban, ¿no es cierto?, la masa. ¿Sí? Aquí vamos a hablar mucho del mol. Aquí las unidades químicas se trabaja con el mol. Por lo tanto, la molaridad indica el número de moles de soluto contenidos en un litro, ¿ya? En un litro de disolución. El volumen es un litro. Ahora recuerden, si yo busco la equivalencia de un litro, son 1000 mililitros. Por lo tanto, yo puedo decir un litro o 1000 mililitros. Y su unidad de medida es el mol partido por litro. Por lo tanto, la unidad de molaridad es mol partido por litro. En el caso de la molalidad, se simboliza con la letra M minúscula, dice, expresa el número de moles de soluto por kilogramo de disolvente. ¿Ya? ¿Te fijas la diferencia entre los dos? Aquí hablamos de disolución en un litro, el volumen, un litro, 1000 o 1000 mililitros, y aquí hablamos de que el mol está en 1 kilo de disolvente. El disolvente, recuerden que puede ser agua u otra sustancia, ¿ya? Pero el disolvente universal es el agua. Ahora, su unidad de medida es mol partido por kilogramo. Esa es la unidad de medida de la molalidad. Y la fracción molar, que se simboliza con la X, dice, expresa la cantidad de moles de cada componente en relación a la totalidad de los moles de disolución. Por lo tanto, aquí se habla de los moles solamente. La fracción molar solamente se habla de moles de soluto, moles de solvente y en los moles de la disolución. Y aquí el valor, ¿no es cierto?, va a ser siempre 1, digamos, no puede sobrepasar el valor 1, siempre va entre 0 y 1 el resultado. Y no tiene unidad de medida. Por lo tanto, cuando una expresión no tiene unidad de medida, se dice que es adimensional, sin unidad de medida. Más o menos ejemplo para que ustedes se vayan familiarizando, ¿no es cierto?, con estas unidades químicas. Ejemplo de concentraciones químicas, vamos a ver solamente dos. Dice, la molaridad, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, 1 molar, 1 M mayúscula. Ahora, 1 M mayúscula yo lo puedo expresar como un mol partido por litro. Esto es lo mismo que 1 molar. O puedo decir 0,5 M molar, que también lo puedo expresar como 0,5 mol partido por litro. Por ejemplo, dice, supongamos que se tiene una concentración 3 molar. Se tiene una concentración 3 molar, 3 mol por litro, de ácido clorhídrico. Ahora, ¿qué significa esto? Si recordamos lo anterior, que la molaridad es la cantidad de soluto en un litro de disolución, son moles de soluto en un litro de disolución, en un litro, esto significa que en un litro de disolución hay 3 moles de ácido clorhídrico. Recuerden que en este caso el soluto es el ácido clorhídrico. Este es un ejemplo. ¿Ya? 3 molar significa que en un litro hay 3 moles de soluto. Si me dicen 2 molar, hay 2 moles en un litro. ¿Ok? Eso significa. Molalidad. La molalidad, ¿no es cierto?, se representa así, 2 M minúscula, 2 molal. Yo digo molal. En la anterior yo digo 2 molar, aquí digo 2 molal. Por lo tanto, el 2 molal, que es este, yo lo puedo representar así, o lo puedo representar de esta manera, 2 mol partido por kilogramo. Ese es un ejemplo. O 0,1 molal significa 0,1 mol partido por kilogramo. Veamos un ejemplo. Tomando el mismo anterior para la molaridad. Dice, si supongamos que se tiene una disolución acuosa, acuosa significa que está en agua.
de concentración 3 molar de ácido clorhídrico, que es HCl. ¿Qué significa esto? Esto significa que en 1 kilogramo o 1000 gramos de agua, porque aquí recuerden que es el disolvente, la molaridad dice que son moles de soluto en 1 kilogramo de disolvente. Disolvente puede ser agua, el que disuelve al soluto, recuerden. Por lo tanto, esto significa que en 1000 gramos o 1 kilogramo de agua hay 3 mol de soluto. En este caso, ¿no es cierto? El soluto que nos están dando es el ácido clorhídrico. Sigamos. A ver. Dice, 3 matraces con distinto número de moles y de igual volumen. ¿Se fijan acá? Yo tengo los 3 matraces tienen el mismo volumen, ¿ya? Pero tienen diferente cantidad de moles. 1 mol, 2 mol, 0,5 mol, ¿ya? Dice la pregunta, ¿cuál de los 3 matraz tiene mayor concentración molar? Aquí nos están preguntando por la molaridad, por la concentración molar. Si ustedes analizan, los 3 tienen el mismo volumen. Imagínense que el volumen sea 1 litro. ¿Ya? Yo tengo 1 litro de los 3 matraces, cada matraz tiene 1 litro. Pero tiene diferente cantidad de soluto. 1 mol, 2 mol, 0,5 mol. Si 1 mol yo lo divido por 1, me da 1. Si 2 lo divido por 1, me da 2. 0,5 lo divido por 1, me da 0,5. Significa, ¿cuál es de mayor concentración? ¿Cuál es el más concentrado? Y la respuesta aquí, ¿cuál sería? El matraz B. Por lo tanto, el matraz B tiene mayor concentración molar. ¿Ok? Porque tiene mayor cantidad de moles. Tiene 2 moles comparado con los otros anteriores. Por lo tanto, se les puede preguntar en 1 litro, en medio litro, pero ustedes tienen que ir relacionando.